Señor, amado pueblo de Dios, amigos todos, vamos a hacer otro estudio. Vamos a continuar con nuestros estudios. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a hacer un estudio hoy especial. Un estudio especial que ahora en el mundo entero. Y la gente pregunta, la gente averigua, ¿qué es de esto? Sobre el día del reposo. ¿Continúa el día del reposo? ¿O se vive en la ley? ¿Se quedó en la ley? Este estudio es, ¿el Shabbat quedó en la ley o continúa hoy en día? ¿El Shabbat quedó en la ley o continúa hoy en día? ¿Qué es? Vamos a investigar, vamos a ver la gloriosa palabra, lo que dice Dios, lo que dice Cristo, lo que dijo Moisés. Vamos a ver lo que dice la grandiosa palabra de Dios. ¿A quién hay que obedecer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Si quedó para la ley y continúan los que están yendo en la ley o no? ¿Qué es el Shabbat? Porque muchas personas con una cita bíblica, el Señor habló, es la misma cita bíblica, por el Señor que esa va repitiendo Moisés, repite Moisés. Pero ya después vino Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice Jesucristo. Porque Jesucristo es la última palabra, el principio y el fin, el alfa y el omega, dice. Para los que no entienden, para los que con una cita bíblica se van en contra de todas las citas bíblicas de Jesucristo. Vamos a ver. Génesis. Le damos nuevamente la gloria y la honra al bendito Dios que está hablando por medio de mi boca. Pon carbón encendido en mi boca y en mis labios. Y bendíceme. Y santifícame. Bendito sea Dios. Y los bendiga a ustedes. Vamos, Génesis 2. 2 a 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El séptimo día reposó. Y bendijo Dios el día séptimo. Y santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación del mundo. Él creó en 6 días. Al último hizo en el día sexto hizo al hombre imperfecto. El séptimo descansó, dijo, ya descansé. Era agradable. Estaba descansando de haber trabajado, bendito sea. Vamos a ver lo que dice. Éxodo 8, 20 al 9. Es Éxodo 20, 8 a 9. Ocho, 20. Veintiocho a 9 lo que dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de ti, dentro de tu casa, tras tus puertas. Dice, no harás nada, dice, en el día de reposo. Por eso dice, el día séptimo. Por eso dicen el séptimo, el sábado, el Shabbat del sábado, que es día de reposo el sábado. Pero lo que dice aquí, dice que en el día séptimo no hagas nada, solamente adorando y alabando a Dios,
ayunando, glorificando, dándole la gloria, dándole la honra. Porque dice, en 6 días trabajarás y el último dedícame a mí, alabados a Dios. Seis días trabajarás y harás toda la obra, dice. Mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios, alabados a Dios. Por eso los cristianos hacemos el reposo. El día domingo, cuando se levantó Cristo, cuando resucitó Cristo. El primer día de la semana, dice. Pero muchos hay llamados cristianos. Hay muchos llamados cristianos que están buscando, haciéndole problema. Dice la Biblia una cosa y ellos se van en contra de la Biblia. Que dice, ¿por qué? La Biblia dice 3 días y que resucitó el tercer día, que es domingo. Ellos dicen, no era domingo sino lunes. Para ellos que sea el día que ellos quieren. Pero nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra para no hacer enojar a Dios, para no ver el enojo de Dios ni la ira de Dios. Alabados a Dios. ¿Por qué podremos hacerle enojar a Dios? Ellos dicen lo que quieren. Éxodo 23, 12 dice lo mismo. Éxodo 31, 14 a 15 dice lo mismo. Levíticos 23, 3, vamos a ver, dice lo mismo. Es la misma cita que lo repiten. Levíticos 23, vamos a ver lo que dice. 23, 3. 23, 3 lo que dice. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo. Reposo. Santa convocación. Mas el séptimo día será reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. El día de reposo para el Señor Jehová es en donde que habites, donde que estés. Vamos a ver lo que dice 15:32. Números, vamos a ver los números. Números 15:32. Vamos a ver lo que es números 15:32 a 36. Lapidación de un violador del día de reposo. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y lo llevaron, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréanlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacaron la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Está vigente. Esto está vigente, ahí está vigente. Y tenían que obedecer, tenían que hacer. Como después acá de Jesucristo continúa vigente. Lo que dice Jesucristo está vigente. Lo que dejó hablado.
Vamos a ver lo que dice en esto. En esto aquí lo mataron, pero vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan 8. Juan 8, 3 a 11. Ocho, 3 a 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, a esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrearlos de tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Dice, ahí está. Atiende este pasaje le cogí para ver lo que era de la ley y lo que dice Jesucristo y lo que hace Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Qué dices tú? Dice. Mas esto le decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Ahí está. Él vino a predicar el amor. No vino a condenar, dice la palabra de Dios. Vino a predicar, a salvar los que se habían perdido. Y no podía decir que lo apedreen, porque vino a predicar el amor, a salvar lo que había perdido. Porque Él no vino a restaurar el reino de Israel. Mejor dijo, vine a poner contiendas, dice, peleas. Y para que vean que esto ya estaba quedándose atrás para lo de la ley. Como las otras citas voy a hacerles ver. Él dijo esto, porque si hubiese dicho sí, esto está en la ley, claro, está en la ley, mátenlo. Lo hubiese hecho matar, pero vino a predicar el amor de Cristo, de salvación, las buenas nuevas, la claridad. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, dice, ninguno te condenó. Ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren esto lo que dice: ni yo te condeno, dice. Y este era un pecado de muerte. Este pecado era de muerte, porque era sorprendida en el adulterio, mujer adúltera. Pero Dios lo perdonó. No te condenas, pero ya no vuelvas a hacer. Y es que hay que obedecer. No vuelvas a hacer. Y esta mujer le debía la vida a Jesucristo, por eso le siguió y continuó sirviéndole tras de Cristo bendito y santo. Ahí está para que vean lo que quedó atrás. Y la palabra de Jehová, la palabra de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Mateo. Vamos a ver lo que dice rápidamente Mateo, porque son muchas citas bíblicas estas. Mateo 12. Mateo 12, 1 a 14. Mateo 12, 1 a 14, lo que dice la palabra de Dios. 12, 1 a 14. En aquel tiempo iba Jesús
En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. En el día de reposo. En el día de reposo iba por los sembrados. Trabajando, predicando la palabra, andando. Y no era de hacer nada. No era de hacer nada. Escucha bien, entiende bien. El que todavía está viviendo como bajo la ley. Bajo el Shabbat. Bajo la ley. No era de hacer nada. Pero el mismo Jesucristo está haciendo las cosas. El mismo Dios verdadero. Si crees que Jesucristo no es Dios, no respetas, no hagas nada. Haz lo que dice el Viejo Testamento y nada más. Sigue creyendo en el Shabbat. Pero ya vas a ver lo que te digo. Ya vas a ver lo que te voy a hacerte entender bajo la palabra de Dios. Bendita sea la gloriosa palabra de Dios. Para los que viven errados, para los que viven confundidos, para los que van de lado a lado, oyen un mensaje y se cambian, oyen otro mensaje y van de lado a lado saltando como canguros, saltando como saltamontes. Como dice Pablo, como las olas del mar, como las ondas del mar. Son llevadas de aquí para allá, de allí, de aquí para allá. Llevadas en inglés de doctrina en doctrina, de doctrina en doctrina. No es estable en una sola doctrina. Así son las olas del mar. No establecen. Y hay mucha gente que van así cambiando las ideas. Viene uno, le cambia la idea, dice no, dice no. Viene otro, le cambia, también le cambia. Así le van cambiando todo. Y así les van haciendo condenar. Les hablé en un estudio anterior. Que así había en una iglesia de por acá que no les hablaba bien como es la palabra. Vino uno y un solo bocado le hizo. Le cambió de una sola todo y le fue llevando hasta a España. Y dijo, vamos conmigo. Y trabajas para mí. Le sacó. Y ella blasfemaba de la iglesia donde estaba. Decía que todo el tiempo ha estado engañada. Ha estado engañada y todo eso, que viviendo así, que por acá, que por allá, que ha estado viviendo en la mentira, en una iglesia apóstata, que es la verdadera iglesia, dijo, y se fue. Y así hay mucha gente que viven así. No saben que algún día van a ser musulmanes. No saben que cualquier rato van a ser krishnas. El diablo se les mete, les lava bien la cabeza y les cambia las ideas. Y se hacen krishnas, se hacen musulmanes. Por eso hay muchos ahorita musulmanes. Hay católicos, hay cristianos, hay que han sido católicos, se han hecho cristianos, pastores, pastoras, ahora nuevamente son católicos. Así les va cambiando el diablo. En los sembrados en un día de reposo, y los discípulos tuvieron hambre, y comieron y arrancaron espigas, y a comer, dice. Arrancaron espigas para comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David en el día cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no es lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Los sacerdotes profanan en el día de reposo y son sin culpa. Dice, profanan el día de reposo, dice. Los sacerdotes, ¿no has leído? Dice, el día del reposo. Ellos hacen las cosas en el día de reposo. En las cosas de Dios no es que le dejan ahí. Ahí está la presencia del Dios bendito, del Dios santo, del Dios Jehová. Tienen que tratarle de arreglarle. Tienen que ver. No le dejan, no, el día de reposo, no, ni le toquemos, no, dejemos de ahí, no le topamos nada. No. Alabado sea Cristo, bendito sea el nombre de Cristo. Dice que tienen que hacer. Pues os digo, dice, que uno mayor que el templo está aquí, dice. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, dice. ¿Mayor que cuál templo? Dice. Está hablando del templo.
El templo profanaron en el día de reposo. El templo de Jehová, donde está la presencia de Jehová. Está hablando de la estructura, que es el templo, la estructura, el edificio. Y aquí dice, es uno que mayor que el templo, que está hablando el pasaje de atrás. Es uno que mayor que el templo está aquí, dice. Y si supieses qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no contenderáis a los inocentes, no condenaréis, dice. No condenaríais al inocente, dice. Si supieras qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarías, dice. No condenaríais al inocente, dice. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Ahí está. Está hablando bien lo que dice Jehová Dios. Está hablando lo que dice Cristo. El Cristo Santo. El Dios mismo, el Dios verdadero. Ahí está. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hay muchos que no creen en estas cosas. Pero si no crees a la palabra de Jesucristo, ¿para qué lees el Evangelio? Si no haces valer las palabras de Jesucristo, ¿para qué lees el Evangelio? ¿Qué sacas leyendo con el Evangelio si no haces valer la palabra de Cristo que dijo aquí? Lo que está diciendo aquí. Aquí dice. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, dice. Él es mejor que el día de reposo, dice. Se acabó el día de reposo. Estamos en los últimos tiempos. Debemos trabajar. Debemos hacer las cosas. Pero claro que tenemos que estar en el día de reposo, en la iglesia. Por eso decían también, la mujer samaritana dijo, no, la mujer esta, la que fue a recibir, a coger agua. Y dijo, los judíos dicen que hay que adorar solo en Jerusalén. Jesucristo dijo, viene tiempos que no solamente desde Jerusalén deberán adorar al Padre, sino de todo lugar, de toda parte. El hombre de la mano seca, pasando por allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poderle acusar. ¿Es lícito de sanar en el día de reposo? Ellos le tentan. Es lícito de sanar, dice. En el día de reposo es lícito. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en el hoyo, en el día de reposo, no le echa mano y la levanta. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Porque por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es lícito hacer el bien el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Lo sanó igual a la otra mano. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahí está. Querían destruirle. Tomaron consejo. Pero el pensamiento malo tenían en el día de reposo. Las ideas malas tenían en el día de reposo. No actuaban, pero tenía la maquinación para destruir a Cristo. Si Jesucristo estuviera todavía aquí, todavía estuvieran aquí, acusándole, buscándole motivo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces este otro?
¿Por qué hacen el día de reposo? No sabiendo que Jesucristo es superior a ti que me miras, a tu cristiano, llamado cristiano, cristiano, no cristiano, hombre, amigo, que no conoces a Dios, amiga que no conoce a Dios. Jesucristo es superior a cualquier cristiano que está mirando este estudio. Hay libre albedrío. Respetar lo que está diciendo aquí Jesucristo o continuar con el Shabbat acá, el día de reposo. No haciendo valer a lo que dijo Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Mateo. Vamos con Mateo 22, 36. Mateo 28. Digamos Mateo 22. Mateo 22, 36 a 40 lo que dice. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Hay que saber. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, alabados a Dios. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Desde estos dos mandamientos depende la ley y todos los profetas. Escúchame bien, amado pueblo de Dios. Entiende mejor las cosas, los estudios. Si nadie te habló, te estoy hablando ahora claramente para que entiendas. Amar a Dios. Eso es de por vida, está en los mandamientos de Dios. El otro dice, segundo mandamiento, semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios vino. Jesucristo, escucha bien, Jesucristo vino y cambió. Respeta lo que dice Jesucristo en el bendito evangelio. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. No los querían, no les amaban a las otras naciones, los destruían por los mismos hijos de Dios. Por la parte de que más destruyeron es a muchos pueblos, por Josué, después de Moisés. Moisés también destruyó, Josué, David. Pero Dios viene ahora con la misericordia que dice, si supieras que dice, misericordia quiero y no sacrificios, dijo Jesucristo. Es para entender que ahora hay que amar, ahora es diferente. Esto ya quedó en la ley, esto quedó en la ley ya. Ahora dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti antes no se amaba al prójimo. Al enemigo, a los enemigos. Eran destruidos. Pero ahora viene con un nuevo mensaje de salvación. A recoger, a buscar lo que había perdido, dijo Jesucristo bendito y santo. Alabados a Dios. 28, 20 lo que dice. 28, 20 lo que dice. Aquí está ordenando lo que fue enseñando en Mateo. Aquí está ordenando y enseñando. Vamos a ver lo que dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice. Él se fue al cielo. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el 19. Vamos al 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Hasta el fin del mundo, amén, dice. Está todos los días. Está haciéndoles acuerdo. Que guarden todo lo que les ha dicho. Que obedezcan. Bendito sea la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Marcos 2. Marcos 2. Marcos 2, lo que dice 23 a 28. Alabados a Dios. Bendito sea Dios. 23 a 28. Los discípulos recogen espigas. Ah, ya había leído también esto. Esta es la misma cita. Vamos a ver de una vez. Aconteció, porque aquí tiene algo diferente, aquí algo diferente. Aconteció al pasar por los sembrados en el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo que es lícito? Que no es lícito, no es bueno. Pero él les dijo: ¿nunca has leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Tuvo necesidad y sintió hambre. Él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la preposición, los cuales no es lícito comer, sino al sacerdote. Y aún dio a los que les acompañaba, que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Alabado sea Dios. Ahí está. Esto es lo importante. Bendito sea Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. 2:27. Alabado sea Dios. Ahí está lo que dice. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dice, está entendiendo bien el que escucha este mensaje. Y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Para el hombre. Por causa del hombre, para el hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Y no el hombre. El hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dice, Jesucristo es el Señor del día de reposo. Está hablando claramente. Vamos a ver lo que dice Lucas 4:16. Lucas 4, vamos a ver lo que dice Lucas 4. Cuatro 16 a 30, vamos a ver lo que dice 4:16 a 30. Alabados a Dios, esto está bastante. Jesús lleno del Espíritu Santo. A ver, ¿de dónde está? Alabados 4, no, desde el 16 no más bien. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. En el día de reposo, escucha bien. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Automáticamente se abrió, porque para eso era enviado él.
Él automáticamente vino a dar el mensaje de claridad, la verdad, hablar la verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Todo esto es verdad lo que dice. Y la gente vio lo que Jesús hizo. Y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Mas todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías. Pero a ninguna de ellas no envió Elías, sino a una buena sierva, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Ahí está, el día de reposo. Se llenaron de ira. ¿Qué es lo peor? Tramar. Escucha bien lo que digo. Los que guardan el día de reposo, los que guardan el día sábado, el Shabbat. Al oír estas cosas, todos ellos en la sinagoga se llenaron de ira, tuvieron ira, se volvieron como leones. En el día de reposo se volvieron como leones. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle en el día de reposo. En el día de reposo querían matarlo, estaban tramando para matarlo y querían matarlo. Al ser por ellos le mataban, pero todavía no había acabado su obra y no iba a morir de esa manera. Para ellos despeñarle, dice. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Vamos, Lucas 13, 10 al 27. Alabados a Dios. 10. Vamos, Lucas 10. Vamos, Lucas 13, 10 al 27. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Y en ninguna manera no podía enderezar, de ninguna manera podía enderezarse.
Cuando Jesús lo vio, la llamó y lo dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay para que 6 días hay en que se deba trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Ay, alabados a Dios. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey, a su asno del pesebre, y lo lleva a beber, dice. En el día de reposo lo da de beber, dice, lo da de comer. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le daba desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba con todas las cosas gloriosas hechas por el Señor Jesucristo. Ahí está. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios de 27. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Vamos a ver lo que dice también acá. Vamos a ver lo que dice también más abajo estas escrituras. Vamos a ver lo que dice, vamos a completar esto de aquí. Vamos desde el 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido, he bebido, he bebido y comido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Alabados a Dios. Bendita sea la gloriosa palabra de Dios. Vamos a continuar la gloriosa palabra. Vamos a ver la palabra 14, 1 a 6. 14, 1 a 6, lo que dice la palabra.
Jesús sana a un... Aconteció en el día de reposo, y justamente en los días de reposo va siendo normal el Señor Jesucristo, porque Él es el Señor del día de reposo. A Él nadie le manda, nadie le ordena. Pero si ahora estuviera el Santo Jesucristo, ahorita como la gente que están aquí, que están en contra de las palabras que dice, que todavía viven en la ley, que están con el Shabbat, con el día de reposo. Si Jesucristo estuviera aquí, igualmente que los judíos de antes, le siguieran apedrear, le siguieran con piedras, le persiguieran como le persiguían los fariseos, para ver en qué cae, para hacer en qué caerles. Porque todavía hay muchos fariseos hoy en día, hay muchos fariseos llamados cristianos hoy en día. Y depende de las nominaciones que tengan. Aconteció en el día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito sanar en el día de reposo. Es lícito sanar. ¿Hay algún problema? ¿Es malo sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándolo le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Él comparaba nada más a un animalito para que vean, para que entiendan. No les dijo más adentro, no les habló más profundamente. Decirle: si se cae a un abismo tu hijo, si se cae en un precipicio, tu papá, tu mamá, tu hermano, no le puedes sacar, déjale ahí hasta el segundo día, que duerme en el frío, que duerme en las aguas, ahí le dejas, para que al otro día vaya a sacarle. Pero él solamente dijo esto, que en el día de reposo podía hacer estas cosas, estas maravillas, porque Él es Señor del día de reposo y Señor del Evangelio. Y es Señor del Evangelio. El Evangelio es eterno. Pero hay mucha gente farisea que todavía no entiende estas cosas. Mucha gente farisea que todavía persiguen el día de reposo, como a Jesús le perseguían. Persiguen a los siervos, hablando, criticando, que predica mal, que dice mal, que esto, que por acá, que por allá. Pero estoy hablando la palabra de Dios, la palabra viva del Dios bendito, del Dios santo, porque Jesucristo es el fin de los profetas. Jesucristo es el comienzo, el mensaje nuevo, palabras nuevas, diferente a lo que predicaban antes los siervos de Dios, los profetas. Él predica diferente, Él habla diferente, viene a enseñar, a hablar de vida eterna y del infierno y de todas esas cosas, todas esas maravillas. Alabados a Dios. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan 5:8. El Evangelio de Juan. Alabados a Dios. Vamos a ver 5:8. El Evangelio 5:8 al 18. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, dice. Era día de reposo. Toma tu lecho, escoge eso y llévate tu camilla, dice. Ahí los fariseos no podían tocar nada. Los judíos no podían tocar nada. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado:
en el día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho, dice. No es lícito llevar tu camilla, dice, en el día de reposo. Escucha bien. El que vive bajo la ley, o bajo este entendimiento fariseo, bajo este entendimiento judío, los judíos le están diciendo, como hay muchos judíos sefarditas, hace 10 años atrás salieron muchos llamados judíos, los sefarditas, que se llamaban judíos pero no eran judíos. Y la Biblia dice, ellos hablaban cosas y llevaban a su doctrina y hacían condenar a la gente. Ahí está, para los que están metidos y tienen el pensamiento fariseo y judío. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó, dice, el que tiene poder para sanarme, él me dijo que me lleve y me vaya, dice. Él mismo que me sanó. Si tiene poder para sanar, que es más imposible para el hombre, mucho más para decir, llévate eso y se acabó. Él mismo dice. Entonces le preguntaron, ¿quién es él que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, bendito sea Dios. El Rey bendito, el Rey santo, Él no se olvida de su cara. Él no se olvida, dice, mira, y has sido sanado el bendito Dios divino que me sanará a mí también y a todos sus hijos. Bendito sea su nombre por así. Mira, has sido sanado, dice. No peques más para que no te vengan algunas cosas peores, dice. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ya sabía, el nombre de Jesús era conocido ya. Ya sabía. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí está. Por actuar en el día de reposo, como muchos de los judíos de hoy en día y de muchos de los fariseos que están todavía hoy en día. No hacen valer la palabra de Dios, no hacen valer la palabra de Cristo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice. Está hablando, mi Padre trabaja en el día de reposo, dice, y yo trabajo en el día de reposo, dice. O tú mandas más que mi Padre, dice. O tú mandas más que yo, está diciendo Jesucristo. O sabes más que el Padre, más que el Hijo. ¿Cuál sabe más? A lo mejor tú, cristiano, que miras este estudio, sabes más que Dios, más que Cristo, que es Dios. Porque si no hiciéramos valer esto, no valiera todas las cosas del Evangelio de salvación, porque Jesucristo está hablando. Jesucristo es el Redentor, Jesucristo es todo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gracias a Dios que Jesucristo ya no está aquí, porque ahorita los que están aquí viendo esto, si estuvieran persiguiendo, los mismos cristianos llamados, si estuvieran persiguiendo, discutiendo, como los fariseos le perseguían, ¿a dónde que iba? Ahí está, siempre le perseguían, para ver en qué cae, en qué hacerle caer, como que fuera Jesús igual a ellos, y también igual a ustedes que ven. Jesucristo es Dios. Respeta y haz lo que dice esto. Todo esto y esas maravillas, dice en el día de reposo Jesucristo, bendito y santo. Todo esto hizo. Alabado sea Dios.
Vamos a ver lo que dice, para que entiendas mejor palabra de Dios. Palabra santa de corrección, palabra de sanación, palabra de salvación y no de condenación. Porque yo no puedo agradarme, no puedo agradarme a la gente, a mis hermanos. No puedo agradar a mi familia, a mi madre, a mi familia, a mi sangre. Yo hago lo que Dios dice que haga. Eso hablo. Vamos a ver lo que dice Moisés. Moisés, ya que no has entendido esto en el Evangelio de Cristo, vamos a ver lo que dice Moisés. Vamos a ver lo que dice Moisés. A ver si tal vez crees a Moisés o no crees a nadie. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 18. Alabado sea Cristo, bendito su nombre para siempre. Deuteronomio 18 lo que dice. 18, 15 a 20. Vamos a ver lo que dice para que entiendas ahora. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, dice. Ahí está. Está hablando ya. Un profeta de entre tus hermanos va a levantar, dice. Como yo, dice. ¿Cuál profeta como él era? Un gran profeta que era. Pero este es el profeta de los profetas. Como yo, dice. Te levantará, dice. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Escucha bien. Jehová tu Dios. Dice. A él oirás, dice. Ya después de mí vas a oír a él, dice. Ya no a mí, dice. Vas a obedecer a él, dice. A él oiréis, dice. Para que entiendas, está hablando de Jesucristo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare, dice. Y él les hablará todo lo que yo les mande, dice. Y él les hablará todo lo que yo les digo, todo lo que yo le digo a él hablará, dice. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Alabado sea Dios. Ahí está. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o quien hablar en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Alabanza a Dios. Ahí está la comparación. Le avisa de este falso profeta y le habla del profeta de los profetas de Jesucristo. Ahí está. Si no crees en esto, no crees en esto, pero ¿qué dice aquí? Vamos a ver lo que dice. Vamos, Hechos. A ver lo que dice según a esta cita bíblica. Esta cita bíblica, vamos a ver lo que dice. Hechos. Vamos a Hechos. Vamos a Hechos 3. Hechos 3, 22 a 24 lo que dice. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, alabados a Dios. Ahora, para que entiendas mejor el texto con el contexto, para muchos judíos, para muchos fariseos, que todavía hay en el mundo fariseos y judíos, alabados a Dios. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14:6. Vamos a ver lo que dice. Yo no sé lo que dice, pero Dios sí sabe lo que dice y lo que ordena. El mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí está, para toda tribu, lengua, nación, color, raza. Y es más lo que dice, en medio del pueblo, que tenía el evangelio eterno. Así es que el que no hace valer a la palabra de Jesucristo que he leído, ¿de qué te sirve? ¿Acaso no en el nombre de Jesucristo no hay salvación? ¿Acaso que hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos? No hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y si no hacen valer las palabras de Jesucristo, lo que aquí dice, no puedo decir, no, estas palabras de aquí que dice del día del reposo de Jesucristo, esas no les hago valer, no les hago valer, dejo acá y hago valer de acá del Viejo Testamento. Las palabras de acá de vida eterna, eso nomás lo voy a hacer valer. No puedes decir eso, no puedes rechazar nada de Jesucristo, lo que dejó escrito. Este estudio es el Shabbat. El Shabbat quedó en la ley o continúa de hoy en día. Vamos a ver los apóstoles. Los apóstoles lo que han hecho. En los días de reposo trabajaron. Ellos no descansaron nada. No descansaron nada. Como dijo Cristo. Yo trabajo y mi Padre trabaja, dijo en el día del reposo. Bendito sea el Padre Santo. Vamos a seguirle dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Jesucristo. 15:5-11 lo que dice. 15. Alabados a Dios. Hechos. Vamos a ver. Vamos al libro de Hechos, alabados a Dios. 15, Hechos 15, 5. (15, 5-11) lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, no podréis ser salvos, dice. Eso quedó ya en la ley. Para salvación es Jesucristo, ya no el rito de la circuncisión. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso
que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasando por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y acusaban y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ahí están los fariseos, algunos siguen los fariseos por acá, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ahí está, escuchen bien, los del Shabbat. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se puso y les dijo: varones, alabados a Dios. Varones hermanos, mucho sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vuestros hermanos pudo llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí está. ¿Por qué dice? Porque esto es para lo que ya quedó en la ley, dice. Porque ni sus padres, no pudo avanzar, porque la ley es dura, la ley es fuerte. ¿Dónde están esa gente? Esa pobre gente, ¿dónde están? Pasando la eternidad. Porque la ley es dura. Porque para tener esto, para ir a vivir en el Shabbat, como los del adventistas, esos tienen el Shabbat, ellos no trabajan, yo tenía unos clientes cuando tenía mi industria de artículos de cuero, yo no podía vender los sábados a ellos porque pasaba cerrado, los domingos tenía que ir a venderles a ellos, y los domingos es para nuestros hermanos cristianos. Igual también hacen estos mormones. Vamos, 17:1 a 3. 17:1 a 3. Claro, porque para los que viven por la ley, están sobre la ley, deben hacer todo lo que esté en la ley. Pero si están en la ley, ¿ya para qué ya deben vivir solamente en la ley? Ya no deben coger el Evangelio de Cristo. Así como los judíos. Ellos viven bajo la ley. Es una ley dura. No creen en nuestro bendito Jesucristo. No como los otros estos llamados cristianos creen en la ley. Y también creen en el Evangelio. Pero no creen completamente el Evangelio completo, todo como Jesucristo dice. Tampoco en la ley como Dios dice. Oh no. Dios tenga misericordia. 17:1 a 3. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos
Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahí está. Por 3 días de reposo, haciendo lo que su Padre Dios, lo que Jesucristo hizo, ellos también aprendieron y están haciendo. Por 3 días de reposo, discutieron. ¿Saben lo que es discutir? Discutir es discutir. No es en el día de reposo, como el día de reposo es solamente orar, ayunar, estar solamente en oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Estaban discutiendo, estaban hablando duro. Discutir es a veces contienda. El uno no entiende, el otro no entiende, ahí están, discute. Ustedes saben bien para qué aclararles más. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles, no pocas. Y con ellos se reunieron, con Pablo y Silas. Un gran número de mujeres nobles y piadosas se reunieron con ellos, se juntaron a ellos. Alabados a Dios. En día de reposo. Porque lo que hace el Padre, hace el Hijo. Si somos hijos de Dios, debemos hacer lo que Dios, nuestro Padre, ordena, lo que nuestro Padre manda. Jesucristo dijo, todo el Hijo hace, todo lo que hace el Padre, hace el Hijo, dijo. Lo que ve hacer el Padre, eso hace el Hijo, dijo el bendito Jesucristo. Así como nosotros, es claro, una evidencia clara. Mis hijos han hecho lo que yo he hecho, han hecho mis hijos. Y hasta con mis vivas costumbres, a veces les he visto que hacen alguna cosa y yo me acordaba así, aunque era cosa mala que hacían tal vez. Sabía que yo era así, me acordaba, decía así, yo era así, Dios mío. Oración. Cuando viví en el mundo estoy hablando, porque yo no he sido santo. Del mundo Dios me sacó, del pecado me sacó, de la inmundicia, de todos esos males me sacó Dios. Alabados a Dios. Vamos 18, en día de reposo. (17, 1 a 3). Ay Dios. 18, 3 a 4. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos, alabados a Dios. Está hablando de Pablo en Corinto. En Corinto está hablando Pablo. Discutía en la sinagoga, dice, todos los días de reposo, dice. Porque ahí tenía chance para discutir. Porque ahí estaban los que vivían en la ley. Estaban metidos en las sinagogas. Ahí tenía el chance de discutir. Ahí tenía el chance de aprovechar. Porque ahí estaban todita la congregación. Entonces ahí decía, ahí están reunidos, ahí tengo el chance para aprovechar, para hablarles. Como cualquiera, busque esa oportunidad, mucho más un hijo de Dios. Día de reposo, discutir. A veces se enojan y todo eso, y es una discusión, y es día de reposo. Están haciendo lo que vieron hacer Jesucristo. Jesucristo predicaba, sanaba todo en día de reposo, y ellos están haciendo igual. Lo que su Padre hizo, bendito sea Cristo. Vamos a ver lo que dice Romanos. Bendita sea la palabra gloriosa de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos. Alabado sea el Señor. Romanos 6:14. Bendita sea la palabra gloriosa de Dios. Romanos 6:14. 14 a 16. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice.
Porque el pecado no se enseñorea de ustedes, dice. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñorea el pecado bajo la ley, dice. Porque estando bajo la ley, el pecado se enseñorea. Porque es más duro, más estricto, más fuerte. Porque el que cree en el Shabbat está viviendo bajo la ley. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecís, sea al pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Bendito sea Dios. Vamos, sigamos con Hechos. Vamos, 8, 2 a 4, Hechos 8, 2 a 4. Porque la ley del Espíritu de la... Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabados a Dios. Porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ve. Porque lo que era imposible para la ley, dice, era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, dice. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne. Ahí está. Por causa de eso que era muy duro la ley, dice, mandó a su Hijo bendito para restablecer, para hacer un nuevo pacto, el último sacrificio que Jesucristo, porque era duro. Dios vio que era duro, y como los demonios, Satanás les tentaba y les mandaba al infierno todo el tiempo, cada rato. Ustedes han visto cómo pasó con los hijos de Israel en el desierto. Pecaban cada rato, pecaban. Bajo la ley era duro, y es duro, y los que están viviendo bajo la ley todavía es duro. Así es que los que están bajo el Shabbat pueden vivir bajo la ley, que es duro, porque vivir bajo el Shabbat sería vivir bajo la ley. Porque era imposible la ley, por cuanto era débil la carne. Dios, enviando a su Hijo semejante de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, ni a la ley. Bendito sea Dios. 10, 3 a 5. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia de Dios. Se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, alabanza. Ahí está. ¿Qué más? El fin de la ley es Cristo. El Señor del sábado es el Señor del sábado, el Señor del día del reposo, el Señor del Shabbat es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley de Moisés, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahí está. El hombre que haga estas cosas, por ellas vivirá, dice. Seguimos Romanos. 13, 8 a 9.
El fin de la ley es Cristo, dice, alabados a Dios. El fin del Shabbat es Cristo. No debáis a nadie nada, alabados a Dios. Romanos 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, alabados a Dios. Ahí está el mandamiento que puso Jesús. El último mandamiento que puso. Alabados a Dios. Este es el último mandamiento que puso. Vamos a ver el 10 también. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es amor, dice, alabados a Dios. Alabado Dios. Bendita sea la palabra gloriosa de Dios. Bendita sea la palabra gloriosa de Dios. Ahí está para el entendimiento, la sabiduría. Vámonos a Gálatas. Vámonos a Gálatas, alabados a Dios. Estamos investigando los estudios benditos. Romanos. Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4, 21 a 24 es lo que dice. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Escucha bien. No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es la alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos, uno que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Claro, son dos. De los que viven por la ley. Vivirían siguiendo los ejemplos de Agar. Los de la libre, de Sara. Los que creemos en la promesa, los hijos de Abraham. Hijos de Abraham por la fe, que somos nosotros. Porque Agar, bueno, vamos a ver esos pasajes más. Por la cual es la alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos, uno que proviene del monte Sinaí, el cual son los hijos de la esclava. Esta es Agar. Por Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén. Actual, pues está junto a sus dos hijos. Está junto con sus hijos. Está en esclavitud. Más a Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, la libre. Alabados a Dios. Vamos a ver lo que dice. 5:1 a 14. Estad pues firmes en la libertad, en Cristo, que nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha a Cristo. Ahí dice para los que están viviendo en la ley, para los que viven en la ley, en el Shabbat y en todas las cosas de la ley. De nada te sirve, dice. Si te circuncidas, entonces no estás creyendo en Cristo, dice. Si aceptas el Shabbat, entonces no estás aceptando a Cristo, como trabajó y lo que Él dice. Otra vez testificó a todo hombre, y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. El que es circuncidado tiene que guardar la ley. El que vive bajo el Shabbat, bajo el sábado, el que guarda el séptimo día debe circuncidarse. El hombre que circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligáis. Sales de la mano de Cristo, dice. Y los que por la ley os justificáis, por la gracia habéis caído. Se justifican por la ley y de la gracia han caído y van a la ley, dice. Los que creen en lo de acá. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe y la esperanza y la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que por obra y por amor nosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorba para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, dice. Esta persuasión, dice, este llamado no es, dice, de Cristo. Yo confío respecto de vosotros yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, más que os perturban, llevarán la sentencia. Más los que perturban llevarán la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, dice. Si yo predico la circuncisión, dice. Si yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, dice. No padeciera, dice. No sufriera, dice. No me persiguieran, dice. Porque él está predicando que ya no hay circuncisión. Por eso lo que es perseguido. Porque están queriendo vivir bajo la ley. Y él dice que no. Ya no es bajo la ley. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, dice. Ojalá que mutilasen los que os perturban, dice. Ojalá que se mutilasen. Ojalá que se mutilasen, que se cortaran, dice. Los que perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente, a libertad fuisteis llamados solamente, dice. Que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea Dios, toda la ley. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el Dios santo, el Dios sabio, el Dios vivo. Alabado sea Dios.
Vamos Colosenses 9 a 10, 2, 9 a 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí está. Más énfasis todavía, Jesucristo. Ahí está, para que le obedezcan. Ahí está toda la deidad de Dios, dice. ¿Por qué no vas a creer, dice, en el día de reposo, que Él es el Señor y dueño, Él es el Señor del día de reposo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad de Dios. Todo el poder de Dios está en Él, en Cristo Jesús. Alabados a Dios. Vamos a Apocalipsis 2:9 y acabamos. Alabados a Dios. Dice, y aquí es para lo que les dije, hay los judíos sefarditas también que andaban de lado y lado haciendo estas cosas. Hablando del Shabbat y cogiendo algo de acá y algo de allá, algo de acá y algo de allá. En contra de la palabra que yo había hablado. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ahí está. Pero los que se llaman judíos a sí mismos no son judíos, pero quieren ser judíos. Se quieren hacer judíos a la fuerza. No corre sangre judía por las venas de ellos, pero quieren ser judíos. Cogen las cosas de los judíos para hacer, pero no cambiarán. Ni los nombres, nada. Ni los ojos, ni la cara, nada cambiarán. Así como los testigos de Jehová también. Ellos dicen que son los testigos espirituales. Los testigos de Jehová son los judíos espirituales. Pero ellos no son nada. Judíos son judíos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Ahí está, para los que se llaman judíos. Se quieren hacerse judíos a la fuerza. Y no pueden. Alabados a Dios. Este estudio fue el Shabbat. Este estudio es el Shabbat. ¿Quedó en la ley o continúa de hoy en día? ¿O sigue? Se llama este estudio. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos a hacer otro estudio ahora mismo. Bendiciones.